Buenos días, gente. Os traigo un nuevo vídeo. Un vídeo en el que quiero tocar un tema que, bueno, desde hace tiempo he pensado en hablarlo, en hacer un vídeo sobre él. Es un tema que he hablado con varias personas, es un tema que se debate mucho, bueno, que siempre que sucede alguna cosa como lo que ha sucedido lamentablemente hace poco, que ha habido varios tiroteos, si no me equivoco, en Estados Unidos, y bueno, siempre que sucede algo de estas características, vuelve a salir el tema debate, vuelve a abrirse, pues eso, una especie de discusión sobre el tema, y al final, bueno, la gente, digamos que va perfilando su postura con respecto a cosas tan básicas como el derecho o no derecho a tener y portar armas y bueno, incluso que se puedan utilizar para la propia defensa y demás. Antes de nada, os quiero enseñar una cosa que yo creo que está bien para que sentemos el debate sobre unas bases un poco en las que nos podamos entender. A ver, Estados Unidos no es el único país del mundo que reconoce el derecho a portar armas, eso es evidente y el que no lo sepa, pues que lo investigue, pero Estados Unidos no es el único país del mundo en el que hay un derecho a portar armas. Incluso hay países en los que, a pesar de no estar reconocido el derecho a portar armas, hay ciertas fórmulas por las cuales uno puede tener legalmente un arma en su casa, como es el caso de España. En España, las personas que tienen una licencia de armas por temas de caza o por temas de tiro deportivo y demás, pueden tener, bueno, hay una serie de permisos que permiten, en este caso, tener una o incluso varias armas de unas características determinadas y para unos usos concretos. Pero bueno, en Estados Unidos no es este el caso. En Estados Unidos se reconoce el derecho a portar armas en la Constitución estadounidense, en la segunda enmienda. Por lo tanto, ya, digamos, actúa, ya se establece como un derecho de carácter más general, como un derecho que aplica de forma más general y sin tantas especificaciones. Luego hay algunos estados que sí que tienen una serie de especificaciones, de requisitos, de leyes al final que, bueno, han desarrollado un poco este derecho a portar armas, y luego hay otros estados que no lo habrán desarrollado tanto y al final pues el tema de las armas eh, estará regulado de una forma más pura, en el sentido de más directamente trasladando lo que dice la Constitución y poco más. Entonces, os voy a enseñar aquí, bueno, esto es la Wikipedia, segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Aquí explican un poco, bueno, el lore de la segunda enmienda. Y esto es lo que me interesa, que os lo voy a poner un poquito más grande, porque al final lo interesante lo tenemos aquí. Aquí, ¿qué nos dicen? Bueno, esto es la transcripción de lo que es la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, en la que se reconoce el derecho a portar armas. Yo, antes de hacer este vídeo, ni siquiera había ido nunca al texto original a ver exactamente cómo se configuraba este derecho a portar armas. Sí que es verdad que a nivel, digamos, constitucional hay muchas diferencias entre lo que puede ser un país como España o Francia, Italia y demás, o Alemania incluso, y lo que es un país como Estados Unidos, que al final pues tiene por un lado la Constitución, que es la Declaración de Independencia, si no me equivoco. Tiene por otro lado bueno, una declaración de derechos y demás. O sea, bueno, es diferente la configuración jurídica de lo que sería pues el Estado norteamericano y sus leyes fundamentales, y lo que sería el Estado español, por ejemplo, y su ley fundamental, que es la Constitución española. Entonces, dentro de estas diferencias ya podemos ver cómo aquí, cuando se habla del tema de las armas, bueno, tiene una literalidad que nos puede parecer un poco fuera de lo normal para lo que podemos estar acostumbrados dentro de la legislación española. Pero básicamente lo que dicen es: siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Básicamente lo que está diciendo es que, como, digamos, que observando la necesidad del pueblo
digamos, a autoabastecerse de seguridad, se reconoce el derecho a la posesión y el porte de armas por parte del pueblo. Ok, y aquí explican un poquito digamos, cuál sería el objetivo de lo que establece esta frase, esta enmienda. Y bueno, aquí podemos ver que, en primer lugar, comentan disuadir un gobierno no constitucional, es decir, un gobierno que pueda haber sido autoproclamado o cualquier cosa del estilo. Claro, si ha sido autoproclamado, pero igualmente cuenta con el apoyo del ejército, etcétera, etcétera, o el control del ejército en ese momento, etcétera, etcétera, es muy difícil que un pueblo desarmado pueda hacer frente a este gobierno ilegítimo, inconstitucional y demás. Entonces, bueno, una de las primeras cuestiones que para mí es fundamental, porque me parece algo realmente importante, esta idea. Ya no digo que el derecho de portar armas tenga que fundamentarse en esta idea, pero que la idea es una idea que, bueno, que es bastante rompedora con los discursos constitucionales a los que podemos estar acostumbrados en Europa, por ejemplo. Pero bueno, creo que disuadir a un gobierno no constitucional es una buena razón por la cual se tenga que reconocer un cierto derecho al menos a la posesión de armas por parte del pueblo. Evidentemente, el porte, que es el poder llevarla encima, tampoco sería necesario para este caso, porque, bueno, con que esté legalizada la posesión, en caso de haber un gobierno ilegítimo, que ya te estás moviendo en un plano de ilegalidad absoluta, ya que tú salgas con tu arma a la calle para oponerte a este gobierno ilegítimo, sería igual de ilegal, o sería tan ilegal como que se haya constituido este gobierno. Por lo tanto, no encuentro mucho conflicto con que esto solo pudiese dar pie a que se permita la posesión y no el porte. Porque al final a efectos prácticos sería lo mismo. Pero bueno, esta es la primera razón. Otra razón, repeler invasiones. Bueno, es una buena razón, es un buen argumento, porque al final todo regresa al tema de la seguridad, de poder proporcionarte seguridad a ti mismo. Pero bueno, repeler invasiones, entendemos que el ejército precisamente está para estas cuestiones. Y un ejército que no actúe para repeler una invasión es un ejército que no está ejerciendo como tal, porque una de las principales utilidades del ejército pues debería ser esta de repeler invasiones. Así que no me sirve tanto como la anterior, por ejemplo, como excusa o motivación válida para justificar el derecho a la posesión y al porte de armas. Pero bueno, es una razón. Suprimir insurrecciones. Esto me parece peligroso incluso contarlo como motivo, porque sí que es verdad que en el momento que se está gestando una insurrección, incluso que pueda llevar a la primera razón, que sería disuadir a un gobierno no constitucional, está bien el contar con la capacidad para reprimir esa insurrección, pero otra vez, igual que en el caso anterior, creo que estas son cosas que tienen que formar parte de las responsabilidades de un ejército, en ningún caso del pueblo. Ahora, si la insurrección se da por parte de una parte del pueblo que quiere desarrollarla de forma ilegítima, o se da por parte del ejército, por ejemplo, claro, entonces en esos casos específicos sí que entendería que, pues, para suprimir insurrecciones el pueblo tenga que tener este derecho a portar o a poseer armas. Pero, ya os digo, es muy difícil auditar qué insurrección tiene que ser suprimida y qué insurrección no tiene que ser suprimida si dejamos esto al albur del ciudadano medio. Porque cada uno tendrá sus ideologías políticas, sus posicionamientos políticos y sus acuerdos o no acuerdos con unos y otros. Facilitar un derecho natural de defensa propia. Esto sí que me parece importante, porque al final reconocer el derecho a portar o a poseer armas no es más que... reconocer este derecho no es más que reconocer que, bueno, que al final, en última instancia, uno tiene derecho a defenderse por cualquier medio a sí mismo. O sea, que lo hagas con armas, incluso que lo hagas con armas de fuego, que lo hagas con un bate de béisbol, es irrelevante a efectos de que se facilite la práctica del derecho natural de defensa propia. Porque, bueno, evidentemente es un derecho fundamental el de la propia defensa,
pero bueno, creo que facilitar el ejercicio de este derecho en su máxima expresión tiene sentido, al menos tiene un sentido lógico. Luego puede ser más o menos funcional en la práctica, pero sí que, bueno, el reconocimiento de este derecho me parece importante, mucho más que el repeler invasiones y suprimir insurrecciones, que ya os digo que es un tema un poco ambiguo y puede utilizarse bien y puede utilizarse mal. Por lo tanto, me gusta más esta cuarta razón que no la segunda y la tercera. Luego, participar en la aplicación de la ley. Bueno, esto supongo que se refieren un poco al final que el ciudadano pueda ejercer un papel pseudopolicial en el caso de ser necesario. Esto, volvemos, claro, en un Estados Unidos en el cual prácticamente la totalidad del Estado no cuenta con infraestructuras y con organismos que se dediquen a controlar la seguridad y demás, puede tener sentido. ¿Por qué? Porque yo me encuentro un fugitivo en mi pueblo en el que no hay una comisaría en, yo qué sé, 400 kilómetros, pues evidentemente tal vez haya que digamos que aplicar la ley o la justicia, como queráis llamarlo, por la propia mano. Pero ya os digo que, bueno, no me gusta tampoco extremadamente como motivo. Me gusta más el anterior, que es el de facilitar el ejercicio del derecho de la defensa propia. ¿Por qué? Porque si tú ya reconoces eso, participar en la aplicación de la ley es irrelevante, porque en el momento en el que tú tengas como que actuar para que se aplique la ley, digamos que tú quieres detener a un fugitivo que has reconocido y no hay policía y demás, y lo vas a hacer tú por tus propios medios, eh, si eso lo haces únicamente por el cumplimiento de la ley, a lo mejor no forma tanto parte de tu esfera de responsabilidades. Ahora bien, si ese fugitivo además es que se está dirigiendo a ti de forma violenta y tú lo que haces es utilizar las armas o no armas para defenderte de ese fugitivo, no necesitas esta justificación de participar en la aplicación de la ley, porque ya tienes la justificación de facilitar un derecho natural de defensa propia. Por lo tanto, entiendo que esto en un contexto del Estados Unidos, del salvaje oeste y demás puede tener mucho sentido, pero a día de hoy participar en la aplicación de la ley y que por eso tengas que tener reconocido el derecho a portar armas, pues bueno, tampoco me parece muy relevante como motivo. Luego está el tema de permitir a la gente organizar sistemas de milicia. Esto sí que me gusta. Esto sí que me gusta y sobre todo me gusta porque habla al final, de que se permita la organización civil. Y al final creo que esto pues, son buenas noticias porque cualquier tipo de organización civil que sea respetuosa con los derechos y libertades de los demás, obviamente, creo que es positiva. Y si es una organización civil que en forma de milicia, que lo que pretende es digamos, mantener la seguridad o fortalecer la seguridad de un territorio o de una zona y demás, bueno, me parece bueno, que está muy bien. Me parece que en muchos casos pueden haber estados que sean incapaces de realizar la labor y al mismo nivel de eficacia de lo que lo puede hacer, pues esto, una milicia organizada por una serie de ciudadanos que quieren defender pues una zona en concreto o su propia propiedad o su vecindario y demás. O sea, me parece que son cosas mmm, que, bueno, que tienen que tener su reconocimiento en la ley porque al final es probable que acaben dándose situaciones donde sea necesario recurrir a esta autorización o a esta habilitación legal que te permite, pues, digamos, organizarte tú con los tuyos para poder desarrollar pues, un cierto dispositivo de seguridad en una zona determinada o lo que sea. Me parece correcto. Dicho esto, hemos visto las principales razones o justificaciones de, la segunda enmienda y del derecho al porte y la posesión de armas. Ahora bien, mi opinión. Mi opinión es que
entendiendo que la mitad de razones que se dan o de justificaciones que se dan no me parecen relevantes, no me parece que sean suficientemente importantes como para que de por sí habiliten el derecho a portar o poseer armas, hay otras que sí. Y de hecho, creo que las dos principales son la primera y la cuarta. O sea, la principal razón por la que yo creo que tiene que existir un cierto derecho a poseer y portar armas, ojo, a mí no me gusta mucho la idea de que exista el derecho a portar armas, no me gusta, y no me gusta sobre todo de forma generalizada. Si hay un cierto control sobre quién puede y quién no puede portar armas y que se habiliten unos mecanismos de control para conceder licencias para ese porte y demás, por ejemplo, que pueda portar armas una persona que forma parte de un equipo de seguridad y demás, no me parece descabellado, pero que un ciudadano normal y corriente a partir de una cierta mayoría de edad pueda ir con un arma por la calle, sí que me parece peligroso y no me parece que sea el escenario al que tenemos que aspirar, en ningún caso, en ningún caso, ya os lo avanzo. Yo no soy partidario del porte de armas y menos de forma generalizada, para nada. Ahora bien, dicho esto, sí que soy partidario del derecho a poseer armas y soy partidario del derecho a poseer armas sin demasiados requisitos. Y me explico. No creo que la gente tenga que tener una, una habilitación especial para poseer un arma y, por ejemplo, que ese arma esté localizada en el domicilio y pueda ser utilizada como elemento disuasorio, como elemento defensivo dentro del domicilio. A mí esto no me parece ninguna estupidez, no me parece ninguna salvajada y no me gustan los controles excesivos para las armas consideradas en este escenario tan específico. Hay otros escenarios, el del porte, por ejemplo, en los que no justifico de la misma manera que justifico el tema de reconocer un cierto derecho a tener arma o armas en tu casa. ¿Por qué? Porque al final, si el Estado es nuestra casa y si hay una guerra de mi país contra el otro país y yo voy a luchar por mi país porque es mi casa, el domicilio, pues con razón de más. Entonces, si alguien, violenta, si alguien traspasa los límites de mi domicilio sin mi consentimiento, con intenciones desconocidas, yo tengo que tener todos los derechos del mundo habidos y por haber reconocidos para yo defender mi propiedad, para yo defender mi persona, para yo defender mi familia y que nadie se pueda oponer a eso de ninguna manera. O sea, yo tengo que tener un derecho absoluto a proteger mi propiedad, a mi persona y a mi familia. Sin ninguna cuestión ni excepción. Así que el tema de la posesión de armas, yo creo que no tengo ni que comentar nada más. Yo reconozco el derecho cuasi absoluto a la posesión de armas en el domicilio, por seguridad y demás, en el domicilio. Me parece correcto, estoy a favor y creo que tiene sentido. Estábamos hablando del tema de la defensa hasta ahora. Ahora vamos al tema de disuadir un gobierno no constitucional, que este es otro tema que para mí es importante. Y ojo, es justamente una de los elementos que habilitaría en Estados Unidos, al menos, el porte y la posesión de armas, pero que para mí esto, disuadir un gobierno no constitucional, se puede hacer única y exclusivamente teniendo reconocido el derecho a la posesión de armas. ¿Por qué? Porque si tú reconoces el derecho a la posesión de armas, en cierta manera ya permites que la sociedad se pueda organizar en según qué manera, de forma civil, en caso de haber un gobierno ilegítimo, un gobierno inconstitucional y demás. Y organizar una respuesta armada
hacia ese gobierno, sin necesidad de que se reconozca el derecho a porte de armas. Porque en el caso de que tú te vayas a oponer por la fuerza a este gobierno, que este gobierno te pueda perseguir o no por portar un arma, es irrelevante, porque tú ya te estás oponiendo a este gobierno. Hablan de disuasión, que también es verdad. O sea, al final esto tiene que actuar como elemento disuasorio, no como elemento práctico. O sea, claro, seguramente, por muy inconstitucional que sea el gobierno, y por mucho que tú te opongas, si el gobierno cuenta con el ejército de su parte, da igual las armas que tengas porque van a arrasar contigo, obviamente. Pero sí que es un elemento disuasorio, es un elemento que hace que un gobierno tenga que ser más precavido en todas las irregularidades en las que quiera incurrir por el hecho de contar con una población, con una ciudadanía armada y capacitada y habilitada legalmente para oponerse a ese gobierno de forma armada. Creo que es un buen elemento, sobre todo a nivel moral, a nivel de organización de las ideas dentro del Estado y organización al final de el esquema de poderes dentro de un Estado, porque trasladar al poder político la sensación de control de ese poder por parte de la ciudadanía creo que creo que debería ser el objetivo de cualquier modelo de Estado, y lamentablemente en España no sucede. En España no hay ningún sitio en el que se reconozca el derecho del ciudadano a oponerse al gobierno, a rebelarse contra el gobierno. Es más, al revés, está totalmente perseguido. Por lo tanto, sí que encuentro que al final el tema de las armas en Estados Unidos al menos es una manera de introducir una serie de consideraciones lógicas y consideraciones morales a través del tema de regular una cuestión una cuestión delicada como es el tema de las armas. Pero tiene todo un razonamiento detrás que creo que funciona muy bien a efectos de conciencia social, de conciencia política y de equilibrio de poderes. Creo que funciona bien o que funciona mejor que en otros sitios, al menos en estos puntos. Claro, evidentemente, si tú tienes estados en los que la gente puede ir con armas por la calle, es mucho más probable que luego acaben habiendo tiroteos, y es mucho más probable que luego acaben habiendo tiroteos en escuelas si permites que los niños mayores de 16 años puedan comprar un arma sin prácticamente ni consentimiento paterno, porque a partir de los 16, simplemente con rellenar una especie de formulario o lo que sea, ya pueden comprar armas. No sé exactamente cómo está regulado el tema de las armas y menos aún en cada estado de Estados Unidos, pero sí que sé que hay una laxitud con el tema que afecta negativamente a la sociedad en conjunto. Ahora, ¿que eso signifique que se tengan que prohibir de forma taxativa las armas en Estados Unidos? Yo no lo creo. Yo creo que en Estados Unidos se podría desarrollar una regulación muchísimo mejor y muchísimo más efectiva en relación al tema de las armas, y lo creo firmemente, pero no creo que la aspiración de Estados Unidos como país tenga que ser la erradicación absoluta de las armas, porque eso va en contra de una serie de principios y valores que tienen, para mí al menos, mucha importancia, mucho sentido y un efecto positivo en lo que es la configuración de las ideas y la conciencia social. Y eso es importante, es muy importante. Al final la moral de un pueblo es una de las principales razones por las que ese pueblo está unido y es capaz de mantener una serie de vínculos comunes, a pesar de que pueda ser un pueblo como es el norteamericano de 320 millones de personas. Pero aún así, pues manteniendo esta serie de principios rectores, tienen una sociedad que será muy distinta en muchas cuestiones, pero que luego es capaz de ponerse de acuerdo en otras cuestiones que pueden ser muy importantes, como lo es el tema de las armas en Estados Unidos y en general en el mundo, en todos los países. Así que nada más, chicos. Esto es un poco lo que os quería comentar, un poco que supieseis mi opinión.
A mí me parece que un cierto derecho a poseer armas para, por ejemplo, proteger tu casa y proteger a tu familia en caso de que alguien entre en tu casa con intenciones cuestionables, pues me parece que es algo que no tendría que ser ni discutible, tendría que ser y ya está. Evidentemente con todas las leyes de seguridad que tengan que haber para que no sea un desmadre. Pero bueno, es que hay muchas cosas en la vida que no son un desmadre y no lo son, y tampoco ha habido que hacer grandes esfuerzos para que no lo sean, al menos a nivel legislativo. Por lo tanto, entiendo que si se quisiese legislar y regular bien, correctamente, un tema tan importante como el tema de las armas, se podría hacer. Simplemente hay que tener claras las ideas principales. ¿Qué es lo que sí que quiero y qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que sí que creo que se debe permitir y qué es lo que no? Y ya está. Y teniendo claro cuál es el objetivo, pues regular y legislar en consecuencia. Así que nada, creo que eso lo he trasladado bien. Creo que también he explicado bien cuáles son mis reticencias hacia la configuración actual del derecho a portar armas de Estados Unidos, porque yo no soy muy amigo del tema del porte de armas, no me parece que sea algo positivo para ninguna sociedad del mundo, porque al final es incluir en la vida cotidiana de la gente un elemento de alta peligrosidad como son las armas. Bueno, no creo que deban estar presentes y con una presencia más o menos importante en el día a día de la gente, como puede ser la vía pública, como puede ser un restaurante, como puede ser cualquier situación del mundo en lo que lo último que tendría o que debería pasar es que haya alguien armado en esas situaciones. Y sobre todo si no hay ninguna justificación para ello, porque si es el caso de personal de seguridad, demás, tal, ya lo he comentado antes, que podría estar de acuerdo con algunas excepciones de estas características. Así que nada más, chicos, esta es mi opinión sobre el tema. Espero que me dejéis vuestras opiniones aquí abajo en comentarios. Me gustaría leerlas porque creo que es un tema sobre el que cada uno tendrá su opinión y seguramente habrán muchas opiniones que no coincidan con la mía, pero serán súper legítimas, súper lógicas y súper comprensibles. Y me gustaría leerlas, la verdad, porque es un tema que me parece interesante y es un tema que me parece que es la primera vez que hablo en el canal, pero me parece que no va a ser la última, porque es un tema que va a dar mucho que hablar, sobre todo de ahora en adelante y con todas las últimas noticias que hay sobre el tema y con todo el debate abierto que hay sobre el tema. Así que nada, os dejo este vídeo, comentadme lo que queráis y nos vemos en el próximo y ya veremos si en los próximos sobre este tema. ¿Vale, chicos? Saludo y hasta la próxima.